Hola jóvenes, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con esta cuarta etapa de la estrategia Mi Escuela en Casa y vamos a abordar el tema circuitos eléctricos. Para comenzar, quiero darles la bienvenida. Quiero que sepan que los extraño mucho y que confío que pronto podamos volver a vernos para seguir trabajando. Bien, para comenzar con el tema, vamos a revisar algunos de los conceptos previos que ustedes pudieron abordar en las lecciones anteriores, como son diferencia de potencial, potencial eléctrico, de los cuales tuvieron que haber averiguado de su libro las fórmulas, así como definir qué es diferencia de potencial, voltaje y trabajo eléctrico. ¿De acuerdo? Además, también revisamos este triángulo, el triángulo de la ley de Ohm, ¿sale? Que involucra a tres temas relevantes que son resistencia, voltaje y corriente, intensidad de corriente. Además tuvieron la oportunidad de definirlo con sus propias palabras cada uno de estos conceptos y explicar para qué sirve cada uno de estos elementos en un circuito. El triángulo de la ley de Ohm nos va a servir para identificar tres fórmulas en un circuito eléctrico. Si por ejemplo lo que yo quiero es calcular la resistencia de un circuito, entonces voy a considerar los elementos que tengo libres. Por ejemplo, voy a hacer de cuenta que tapo a la resistencia y los elementos que tengo libres son el voltaje y la intensidad de corriente. Y vemos que uno está encima de otro, lo que tradicionalmente conocemos como una división. Así que para calcular la resistencia, lo que tengo que hacer es dividir el voltaje entre la intensidad de corriente. Con ese mismo triángulo, si yo lo que quiero es averiguar el valor del voltaje, tapo, por así decirlo, el voltaje y veo que los elementos que me quedan son la intensidad de corriente y la resistencia, y ambos se están multiplicando. Así que para calcular el voltaje lo que tengo que hacer es multiplicar la intensidad de corriente por la resistencia. Finalmente, si lo que yo quiero averiguar es la intensidad de corriente, los tapo a la intensidad de corriente y veo que los elementos que me quedan son el voltaje y la resistencia, uno encima de otro en un cociente, en una división. Para calcular la intensidad de corriente, lo que tengo que hacer es dividir el voltaje entre la resistencia. ¿Sale? Ahora vamos a revisar el concepto de circuito eléctrico. Circuito eléctrico se parece a la palabra círculo. ¿Sale? Para entender la noción de circuito eléctrico les voy a pedir que revisen la explicación que nos va a dar Bigman en el video de esta misma lección y que sigan avanzando con el resto de sus lecciones. ¿De acuerdo? Yo estoy pendiente para resolver cualquier duda. Sigamos trabajando.